Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, contentos, disfrutando este momento tan especial que lo tenemos por estar en la casa del Señor, amén, porque nos sentimos principalmente atraídos por Él, sentimos que Él nos trajo a este lugar, nos convocó, nos sentimos convocados por Él. Eso es lo más importante de saber y entender, que nos sentimos convocados por Él. Y bueno, en esta noche creo que se dan todas las condiciones. Una de las mejores condiciones son, primeramente, Dios está aquí. ¿Cuándo lo cree? Y la otra es que tu corazón esté dispuesto. Tu corazón esté dispuesto, estés en este momento con la guardia baja y decirle: Señor, estoy dispuesto a recibir todo lo que venga de parte tuya, ¿sí? Y a veces no recibimos lo que estábamos esperando. Posiblemente el Señor nos sale por otro lado. Usted ve cómo son los números 10 de los equipos, ¿sí? Ve cómo es, te hace una más que te sale por otro lado y vos pensabas que venía por acá y por allá. Pero bueno, Dios hace así porque realmente Él conoce lo que realmente nuestra vida está necesitando. Entonces nosotros hoy le decimos a Dios: Señor, aquí estamos, para escuchar, para recibir todo lo que vos nos has mandado. Quiero comenzar, aunque no es el versículo central, el libro de Romanos, capítulo número 12. Hoy vamos a tomar pasajes muy conocidos y también vamos a hablar de cosas que ya las hemos escuchado. Siempre cuando leemos la Biblia lo vemos a Jesús que apareció diciendo, y Jesús se acercó y volvió a hablarles, como que el Señor no es que era reiterativo, pero era necesario que hubiera cosas que se nos reiteraran, ¿sí? Y el apóstol Pablo le decía también: a mí no me es molesto volver a repetirle de nuevo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que muchas veces nosotros la recibimos, pero no la entendemos verdaderamente conforme a lo que Dios espera de nosotros. La escuchamos, muchas veces la memorizamos, pero nos cuesta un poquito llevarla a la práctica, ¿sí? En el libro Romanos capítulo número 12, versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, o sea que no vivamos conforme a lo que este mundo babilónico nos quiere llevar a vivir. Esto no está diciendo, lo conocemos, sino que quiere que vivamos una transformación, que sea renovado nuestro entendimiento, ¿sí? Que la palabra de Dios pueda llegar a nosotros y no que llegue y nos transforme en personas intelectuales, eruditos, que conocemos y escuchamos la palabra y la sabemos de memoria, sino que la palabra pueda producir en nosotros un cambio específico, el cambio que nosotros necesitamos que se produzca en nuestras vidas, tan solamente, ¿para qué? Mira lo que dice ahora, acá lo vamos a entender bien. Renovaos, dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que puedas comprobarlo, porque a veces no lo comprobamos, a veces decimos que no a cierta cosa, o a veces nosotros, como dije la última vez que estuve dando una charla sobre conocimiento, nosotros somos lo que decidimos, lo que vamos a obedecer o lo que no vamos a obedecer, sin comprobar lo que puede producir esa palabra cuando nosotros estamos dispuestos a ponerla por obra. Entonces, para que puedas comprobar cuál sea, ¿sí? La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora yo digo una cosa: si es algo agradable y es algo perfecto, ¿por qué será que muchas veces nosotros no lo estamos haciendo, no estamos haciendo la voluntad de Dios, o no entendemos todavía qué es lo que es hacer la voluntad de Dios?
repetimos esta frase, tenemos que hacer la voluntad de Dios, Señor, que se haga tu voluntad, pero todavía no lo estamos comprobando, no lo estamos llevando a la práctica, aún pensamos que no es del todo agradable, por lo menos el testimonio de vida que muchas veces se vive en las iglesias, no lo demuestra. Es como que si hacer la voluntad de Dios no es agradable como dicen las Escrituras. Porque si fuera algo tan agradable, usted lo estaría haciendo con mucho gozo, se deleitaría en la palabra, se deleitaría en la ley de Jehová, como dice el Salmo número 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, encontró su deleite, encontró su lugar, encontró justamente lo que usted estaba necesitando. Ahora, yo no comería algo que a mí no me agrada, o algo que sea desagradable, algo que sea de mal gusto, algo que yo entiendo que no me cae bien. Usted se imagina si yo acá me aparezco de sandalia y de pollera, usted me diría qué mal que le queda eso, y yo le voy a dar la razón. Ahora, si hacer la voluntad de Dios para mí es algo agradable y yo entiendo que es algo perfecto, ¿por qué me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo estoy comprobando? ¿Por qué no llego a comprobarlo yo mismo? ¿Por qué tengo que estar pasándome toda la vida hablando de la vida de Elías, que está bien, de la vida de Sansón, que está bien en algunos aspectos, de la vida de David, que está bien, aunque se equivoca en algunas cosas, de la vida de Pablo? ¿Y por qué no yo poder dar testimonio de lo que ha producido la palabra en mí, los cambios que ha producido la palabra, de la transformación que ha hecho el Señor en mi vida, desde el momento que yo escuché esa palabra que llegó a mí con una finalidad? Porque la palabra llega a mi vida con una finalidad. No es que llega la palabra para entretenerme un rato. No es que la palabra de Dios va a llegar en esta noche para tener tu mente distraída un ratito y bueno, una vez que el pastor predica 40 minutos se va y listo, chava, otra cosa. No, la palabra de Dios ha llegado a este lugar con una finalidad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que comprobarla. ¿Cómo yo voy a dar testimonio de Cristo si yo no estoy comprobando lo que produce la palabra en mí? Porque yo todavía no sé que hacer la voluntad de Dios es algo agradable y algo perfecto. En el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 10, vamos a tomar el padre o el patrón o el modelo de la oración que deja Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener una guía, tener un rumbo, un patrón de algo que se iba a transformar en el motor de nuestra vida espiritual, que va a hacer que nuestra vida funcione. Porque hay tres cosas que le cuestan mucho a los creyentes. Hay tres cosas que le cuestan mucho. ¿Sí? ¿Están aquí todos? Todos, gloria a Dios. Voy a hacer lo que hace el pastor Pepe. Él está aquí. Bueno, yo también lo hago, ¿sí? No sé si él me copió a mí, yo lo copié a él. Una es congregar, ser constante, ¿sí? Otra es leer la Biblia. Son las tres cosas que está comprobado que a los cristianos, a los creyentes o a la gente que asisten a las reuniones les cuesta más ser constante, ¿sí? Como dice el libro de Corintios, 1 Corintios, estar firmes, ser constantes, congregarnos, venir a la iglesia, entender que necesitamos estar en este lugar. La otra es leer la Biblia, porque es un tema, esto de leer la Biblia, por ahí nos gusta mucho escuchar que nos lean la Biblia o que el pastor predique,
Pero nosotros necesitamos disponer un tiempo para nosotros poder leer la Biblia, no con la finalidad de transformarnos, como dije recién, en unos intelectuales eruditos, conocedores de la palabra de Dios, sino que nosotros necesitamos que Dios nos hable, ¿sí? No es tan solamente leer, no es una relación de papel a ojo, papel a intelecto, no, es la vida de Cristo hablándonos cada día, como dice el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, ¿sí? Como dice este Padre Nuestro, aunque yo no voy a leer el versículo 7, este está en el versículo 7, danos el pan de cada día, danos la palabra de cada día, y la otra es orar. Son las tres cosas que les cuesta mucho al cristiano. Si te cuesta venir a la iglesia, si te cuesta leer la Biblia y si te cuesta orar, me imagino lo que debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? O sea, si nos cuesta abrir la puerta, me imagino que no podrás contarme cómo es el living, cómo es la cocina, cómo es el comedor. Me imagino que vas a tener una falta de conocimiento sobre la vida de Cristo, porque nosotros necesitamos solucionar esos temitas que para algunos son temitas, pero es un temón, es un tema que tenemos que solucionar, porque tenemos que darle importancia a esto, tenemos que darle valor, tenemos que prestarle atención a estas cosas. Si nosotros comenzamos, como dice el Padre Nuestro, el versículo 6:10, dice, venga tu reino. O sea que nosotros, en esta parte del Padre Nuestro, decimos, venga tu reino, y después dice, hágase tu voluntad. Pero ¿cómo se hace la voluntad de Dios? Como yo quiero, como yo espero, con un modelo terrenal como el modelo de Emilio. No, hágase tu voluntad así como se vive en el cielo, así tengo que vivir yo aquí en la tierra. Así como se hacen las cosas en el cielo, así se tienen que hacer en la tierra, y esto lo tenemos que entender. Nosotros necesitamos estas dos cosas importantes. Primeramente, saber que si vos decís, Señor, venga a mí tu reino, el reino es un gobierno, el Dios que viene a gobernar nuestras vidas, el Dios que viene a reinar en nuestros corazones. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando, algo que decía el pastor recién, que queremos aprender, pero cuando nos enseña ya empezamos a poner pero, que esto no me gusta, yo no sabía que era tan así. Pero cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, venía a reinar, Señor, mi vida, venía a gobernar mi vida, un momentito. Dios viene a traer a través de su reino, a través de su gobierno, viene a traer dirección, viene a direccionar tu vida, viene a enseñarte, como dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré por el camino por el cual debes andar, porque eso es lo que hace Dios cuando nosotros estamos orando. Nuestra oración tiene un modelo que por más que nosotros hablemos y no lo entendamos bien, le estamos diciendo en cada oración, Señor, que venga a nosotros tu reino. Se lo estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, venía a gobernar, trae dirección y trae administración. El Dios que viene a enseñarte cómo tenés que administrar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu persona, tus espacios. El Dios que quiere reorganizarte, ordenar nuestras vidas, que desde ya yo creería que si no entendemos lo que es hacer la voluntad de Dios, no creo que vivamos una vida muy ordenada. Por más que en nuestra casa tengamos todo prolijito, bien limpito, el mantel, la decoración, por más que seamos tan puntillosos en esas cosas, yo creo que espiritualmente nuestra vida no debe tener un rumbo específico, no debe tener un buen rumbo, porque cuando nosotros ya entendemos lo que es hacer la voluntad de Dios, es porque ya Dios está gobernando en nuestras vidas.
No podemos hacer la voluntad de Dios si Dios no gobierna tu vida, no gobierna tu mente, no gobierna tu corazón, no gobierna tu palabra, no gobierna tu boca, no gobierna tu bolsillo, no gobierna tu fuerza, no gobierna tus decisiones. Estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que pensamos o lo que nosotros creemos que está bien. A mucho más allá de que haya cosas que creamos que son así. Entonces, nosotros necesitamos que este reino que viene a gobernar, que viene a reinar, el rey viene a reinar, venga a nosotros tu reino, viene a direccionarte, a traer administración, a administrar tu vida y a decirte que Él tiene el control de todas las cosas. Pero vos sabés que es lindo cuando nos dice, Señor, esa adoración que cantamos ahora sí me encantó. Tú tienes el control. Cuando las papas queman, esa adoración la cantamos de rodillas, nos tiramos al piso, lo ponemos todo lo que da, abrimos la ventana. Pero cuando la miramos del otro lado, Señor, me tenés que controlar, Señor. ¡Wow! No, a mí no me controla nadie. No, yo ya soy grande. Una vez una mujer me dijo, yo tengo 50 años de iglesia, me dijo. Cuando yo era nuevo, me acuerdo que recién empezaba a pastorear, vivía en Sol de Julio. Claro, yo era un pastor que tenía 1 año de creyente. Y había una gente, me tocó ser pastor de gente, con 1 año de pastor y 1 año de creyente, ser pastor de gente que tenía muchos años de creyentes, o por lo menos de ir a la iglesia. Y yo veía que a esa gente no lo gobernaba nadie. No, iba para cualquier lado. Eran los dueños de sus tiempos, de sus ideas, de sus decisiones. Y yo veía y decía, qué lejos que están de hacer la voluntad de Dios. Esto se va a poner interesante, les aseguro. Estamos todavía en la parte de voluntad de Dios. Ya vamos a pasar a otro título que va a ser el central. Puse esto yo en mi machete. Lamentablemente, nosotros aprendemos con mucha facilidad lo que tenemos que hacer. Pero lo que nos cuesta más, y escuché esta parte, nosotros aprendemos con mucha facilidad lo que tenemos que hacer porque somos personas inteligentes. ¿Sabe qué es lo que nos cuesta más? Es aprender y entender lo que no tenemos que hacer. Por eso es que muchas veces queremos hacer lo que Dios nos manda hacer sin dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. ¿Me entiendes? Esta palabra me la dio el Señor. Me la dio el Señor y yo veo que muchas veces hay un problema muy grave en las iglesias, en los ministerios, porque lo que a nosotros nos interesa es el reino establecido en la tierra, su iglesia, los que conformamos la iglesia. No vamos a hablar de lo exterior, vamos a arreglar primero las cosas que tenemos que arreglar en casa. Nosotros para hacer la voluntad de Dios tenemos que entender lo que tenemos que dejar de hacer. Si yo lo que estoy hablando es voluntad de Dios, yo tengo que entender perfectamente lo que tengo que dejar de hablar. Si yo entiendo por dónde tengo que ir, porque esa es la voluntad de Dios, también tengo que entender por dónde ya no tengo que ir más. Yo no puedo hacer esto y también seguir haciendo aquello porque eso me transforma en una persona de doble ánimo. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, cuando yo entendí lo que tengo que hacer, pero todavía no estoy entendiendo, o si lo estoy entendiendo, estoy corriendo peligro y quiero que escuches esto, porque voy a citar dos personajes que nos van a dejar un gran ejemplo de lo que es dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de agradar a Dios, dejar de ser agradables a Dios, o sea, de una forma u otra, abortar el plan de Dios, dejar de lado el plan de Dios, porque no estoy decidido a dejar de hacer lo que estoy haciendo.
O no estoy decidido todavía a dejar de hablar lo que estoy hablando, porque mi mente es un lugar que lo voy a compartir con el bien y con el mal. ¿Sabes una cosa? Vos sabés que Lucifer, primer personaje, no fue siempre el diablo. Primero era Lucifer, era el lucero de la mañana, que es lo que significa Lucifer. Era el lucero de la mañana. ¿Sabe dónde vivía Lucifer? Vivía en el cielo. Pero un día dejó de hacer la voluntad de Dios y Lucifer dejó de ser Lucifer y se transforma en este ser tan corrupto y tan desagradable que se transformó en Satanás, porque habiendo entendido lo que tenía que hacer, no estuvo dispuesto a dejar de lado lo que no tenía que hacer. Y de esa forma dice que Dios lo expulsó del cielo. Vamos al segundo personaje. Y no vamos a entrar, no lo vamos a buscar en la Biblia porque ustedes conocen la historia, sobre la vida de Adán. Adán significa suelo, tierra, porque de la tierra, del polvo fue hecho. Él vivía en el Edén. Su vida solamente tenía que agradar a Dios. Entonces, Adán entendía esto y sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía lo que no tenía que hacer. ¿Me entiende? ¿Sí? Adán sabía lo que tenía que hacer, porque Dios le dijo, mirá, Adán, de todo lo que hay en este huerto, de todo podés comer, pero una sola cosa te pido. Escucha bien, qué tonto este Adán, qué tonto. Una sola cosa te pido, que solamente del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, solamente de eso no comerás. Pero él tenía la libertad para comer y para vivir y disfrutar de todo lo que Dios le daba, y por una sola cosa que nosotros muchas veces decimos, sí, pero es una cosa. Por una sola cosa que a veces nosotros no le damos tanto crédito, no le damos tanta importancia porque creemos que es una sola cosa. Porque creemos que decimos, bueno, hago tantas cosas buenas, ¿qué le va a molestar a Dios que tenga una sola mala? Y nosotros entendemos esto porque es un principio adámico y es un principio por el cual Satanás se encontró fuera del cielo. Dios lo expulsó a Adán, escucha bien esto, porque hoy vamos a tocar también el tema de lo que es estar en Cristo, de lo que es estar simplemente en la iglesia o de lo que es estar en Cristo, que son dos cosas distintas. ¿Sabe una cosa? Un día se despertó Adán y ¿sabe qué? Se encontró rodeado de cardos y espinos, porque dejó de agradar a Dios, porque quiso hacer por un lado la voluntad de Dios y por otro lado quería hacer lo que su corazón le dictaba, porque de todo lo que Dios le dio y le dijo que hiciera, te aseguro que lo hacía, pero Adán no le dio importancia, no le dio valor a algo que Dios le dijo que no haga. Como nosotros muchas veces no le damos importancia, no le damos valor a todas las cosas que no tenemos que hacer. Así, bueno, pero bueno, esto lo dije solamente, no es que yo sea un murmurador, simplemente lo hago. Y bueno, me pasé de la copa, no es que, bueno, sí, yo todos los sábados salgo, me emborracho, tomo, pero no creo que Dios se enoje por eso. Y empezamos nosotros a decidir sobre las cosas que Dios se va a enojar y que Dios no se va a enojar. Nosotros comenzamos como queriéndole enseñar a Dios en lo que tenemos, en lo que sí podemos hacer, como Adán lo hizo. Y dice que se encontró Adán de la mañana a la noche, se encontró fuera del Edén, se encontró fuera del paraíso, se encontró lejos de poder hacer la voluntad de Dios, porque realmente no le dio valor, no le dio importancia. En realidad, Dios no controló la vida más de Adán. Verdaderamente Dios dejó de ser su administrador
Dios dejó ya de darle dirección. Y es como que decirte que Dios lo entregó. Está bien, insististe con esto, y hacelo. Dios no va a violar la voluntad de nadie. Pero tenemos que entender esto, que nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Saben cómo le puse a este mensaje? Le puse basura. Porque es tiempo de despojarnos de toda la basura. De todo lo que nosotros lo podemos llegar a tener en nuestras vidas, cosas que pensamos, cosas que practicamos, cosas que dan vuelta a nuestra cabeza, cosas que están ocupando un lugar precioso que es nuestro corazón, y nuestra vida se transforma en un tacho de basura. Dejamos de ser el templo del Espíritu Santo, porque nos transformamos en personas de doble ánimo. O sea, tenemos temor de Dios. ¿O pensás que el diablo no le tiene miedo a Dios? Claro, tiene miedo. Pero no le da la gloria, porque el que no hace la voluntad de Dios no le da la gloria a Dios. Por más que puedan cantar y saltar y decir, yo te doy gloria, gloria, gloria. No es simplemente una canción, no es simplemente una emoción, sino es una determinación. Yo tengo que tomar una determinación, como decía el apóstol Pablo, esto lo determiné para conmigo. Y hay cosas que lo tenés que determinar, hay cosas que la tenés que decidir, hay cosas que te la tenés que plantear vos mismo, hay cosas que te tenés que sentar y hacer un análisis de tu vida. Quiero decirte esto y quiero llevarte este pensamiento antes que... Ponme buscando si queremos Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Que el apóstol Pablo no siempre fue Pablo. En un momento dado era Saulo. Como a la inversa, el diablo era Lucifer. Pero cuando decimos Lucifer nos espantamos, significa lucero de la mañana. Pero lo que nos espanta era la vida, lo que entró en él, lo que se apoderó de él. Porque lo que nos espanta de la gente no es la persona, sino es lo que se apodera de la gente. ¿Te das cuenta? Te voy a poner como ejemplo a vos, Pepe, para que nadie se ofenda. Vamos a dar cuenta que Pepe es una persona creada por Dios. Génesis 1:31 dice que Dios, después que Él hizo la creación, hizo al hombre, ¿sí? Dice que Él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo. ¿Y sabe lo que significa todo? Diga conmigo todo. Todo lo que hay aquí, todo lo que miramos, todas las cosas que existen, los árboles y todas las cosas, todas fueron hechas, dice que eran buenas en gran manera. Todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué la gente se pierde? ¿Por qué la gente se va al infierno? Si todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Es que en realidad lo que nos espanta a la gente no es la gente en sí, sino de lo que se apodera de la gente. De esos pensamientos que entran y gobiernan tu vida y no le dan lugar al gobierno de Dios. Ese pecado que comienza a controlar tu vida, tus decisiones y va marcando tus pasos, pero no le dan lugar para que Dios tenga el control de todas las cosas. Solamente le queremos dar el control a Dios de nuestros problemas económicos, de nuestras enfermedades, de aquel que me tira la bronca, de mi hijo que no quiere venir a la iglesia, pero no le queremos dar el control de nuestras vidas. No queremos que Dios definitivamente controle nuestro corazón. Y el apóstol Pablo, al principio era Saulo, aunque en el diseño eterno y original, él era Pablo, pero se había apoderado de él la maldad, el odio y la religiosidad. Era un hombre que tenía un gran conocimiento, un hombre que conocía todas las cosas,
Era un erudito en todo lo que era el Pentateuco, las leyes, los preceptos, los mandamientos, los estatutos. Todo conocía, no había nada que se le pudiera enseñar a este hombre. Pero no sabía vivir, no tenía vida del Espíritu. Porque lo que gobernaba en él era ese orgullo, y como era un gran conocedor de todas las cosas, ¿quién le iba a enseñar algo? A Pablo, o mejor dicho, a Saulo. Era un hombre asesino, malvado, perverso, torturador, asolador, manipulador, especulador, oportunista. Era un hombre oportunista. Escucha bien esto, porque yo quiero que esto se te grabe, porque estamos repitiendo pasajes que se han cruzado mucho tiempo por nuestros ojos, y posiblemente muy poco se haya detenido en nuestra mente, y capaz que muchas veces no han llegado a controlar nuestro corazón, para que nosotros podamos comprobar que hacer la voluntad de Dios es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Pero si es algo bueno, es agradable y perfecto, ahora estamos entendiendo por qué no lo estamos haciendo. Entonces el apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, cuando tuvo un encuentro con la palabra, porque en realidad lo que nosotros tenemos la oportunidad cada rato, cada instante, si te levantas a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, si venís a la iglesia, el pastor está hablando, predicando, prende la radio. Hoy estaba Pepo con Romina y estaba, ¿quién más estaba? Jimmy. Buenísimo el programa. Están hablando, y entre risas y alegría había una impartición de la palabra. Había una palabra que estaba siendo impartida. Y bueno, no te puede gustar el locutor, no te puede gustar la música, pero que no te guste la palabra. Hay algo raro que está pasando. Porque nosotros fuimos hechos de la palabra. Y nosotros necesitamos la palabra para vivir. Entonces este hombre Saulo, ¿sabes qué? Tuvo un encuentro con la palabra. Tuvo un encuentro, ¿sí?, con esa luz, y esa luz es la palabra. Vos sabés que los científicos ahora han descubierto, escucha esto, los científicos han descubierto que la luz puede producir materia. Y como Dios es luz, ahora entendemos por qué Dios hizo todas las cosas, porque la luz puede producir todas las cosas. Y puede producir también el querer como el hacer por su divina voluntad. Pero si nosotros no le damos lugar a la palabra, si nosotros no entendemos que lo que nosotros necesitamos es tener un encuentro con la palabra, nunca Dios va a poner en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. Porque para que nosotros tengamos ganas de obedecerle, para que nosotros sintamos adorarle, sintamos obedecerle, nosotros tenemos que darle lugar como le dio este personaje que citamos ahora, Saulo, que tiene un encuentro con la palabra, tiene un encuentro con la luz y tiene un encuentro con Jesucristo, y automáticamente dice que él le pregunta, dice que le hace 2 preguntas. ¿Quién eres? O sea, despertó un interés en conocerlo. Cuando vos tenés un encuentro con la palabra, cuando te encontrás con la palabra, comienza el apetito de conocerlo. Es un apetito insaciable que nunca tenés ganas de dejar de buscarlo, de estar con él. Pero ese apetito a veces vemos que no resulta, no se despierta ese apetito. Porque no tenemos en ese encuentro la actitud de Pablo. Y después le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando le pregunta qué quiere que le haga, Señor, el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, entendió que él no estaba haciendo la voluntad de Dios y que él tenía que hacer urgentemente, comenzar a hacer lo que nunca había hecho. Pero para eso, escuché esta partecita porque la estoy resumiendo, él necesitaba entender lo que ya no tenía que dejar, lo que no tenía que hacer más. Desaparece 14 años. 14 años desaparece Saulo. ¿Dónde está Saulo? ¿Dónde anda Saulo? Estuvo 14 años en el secreto de Dios.
conociéndolo aquel del cual había hablado toda la vida y que nunca lo había conocido. No estuvo una hora, como a veces nos cuesta estar una hora, a veces nos cuesta estar 20 minutos, o a veces mira la orquesta, ¿cuándo va a predicar este santiagueño? Dios mío, antes la gente estaba 3 días escuchando la palabra. Pastor, ¿me autorizó hasta las 6 de la mañana a predicar? Son las 2:25, total, falta media hora para las 3 de la mañana. Cuando sean las 3 de la mañana me avisan, ¿saben? Pero el apóstol Pablo, Saulo, porque desaparece Saulo. Y cuando desaparece Saulo, desaparece por 14 años. Estaba en el desierto, entendió que necesitaba aislarse. Decir conmigo, aislarse. ¿Qué significa? Decir conmigo, santificarse. Porque ese es el proceso de la salvación, la santificación. El apartarnos de todas las cosas malas. El dejar de hacer todas las cosas malas. Es entender que eso va a dar lugar para poder hacer la voluntad de Dios. No querer hacer algo bueno porque querer quedar bien con el pastor. Hoy, pobre la hermanita Chola, si le alcanza unos choclos para que coma hoy, porque tenemos un corazón caritativo. Uy, y por una actitud decimos, mirá qué buena persona que es. Y a veces calificamos y ponemos una calificación de una persona y decimos qué buena persona, sin entender que a veces esa persona que hace algo bueno puede estar haciendo muchas cosas malas. Puede estar hablando algo bueno, pero puede estar hablando muchas cosas malas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos 14 años, desaparece Saulo, pero reaparece un personaje que se llama Pablo. El que sí podía hacer la voluntad de Dios. Desaparece y muere el que no podía hacer la voluntad de Dios. Y aparece el que sí podía hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos que desaparezcan los que no pueden hacer la voluntad de Dios y que aparezcan por fin todos los que necesitan hacer la voluntad de Dios? Pero para eso lo tenemos que entender, lo tenemos que vivir. No podemos tener conocimiento de papel y letras. Nosotros necesitamos conocer la vida de Cristo en nosotros. Filipenses 3. Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas. Escuchad esta frase. Y algunas cosas tengo que dejar, no todas. El apóstol Pablo te aseguró que no las podía enumerar. Te lo aseguro, no las podía enumerar. Pero cuántas cosas eran tiempo pasado. ¿En qué tiempo estás? ¿En qué tiempo estás? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? ¿Cuál es tu presente? ¿Tu pasado? ¿Cuál es tu futuro? Y si tu presente es tu pasado, tu futuro también es tu pasado. Pero si tu pasado pasó, si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, es porque estás ya en Cristo y porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios ha tomado el control, el gobierno de tu vida, porque el Rey, a quien vos no invocaste, en tu necesidad, en tu dolor, Él vino a reinar y está reinando tu vida. Porque Él es el Rey de tu vida, porque Él es el Rey de tu corazón, el Rey de tu pensamiento, de tus decisiones. El Rey de tu carne. Ya no vivo yo, apareció Pablo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en esta carne, que he hecho tantas macanas, les aseguro. Ahora lo estoy viviendo en esa fe. Pero no en mi fe negativa. Porque hay varios tipos de fe. Podríamos poner una hablar de fe y estaríamos toda la noche hablando de fe. Pero yo en esta noche voy a entender que lo que tengo que comenzar a vivir ahora, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. En esa fe yo necesito vivir, en ese entendimiento, en ese pensamiento. Yo necesito hacer la voluntad de Dios. Por eso él decía, pero cuántas cosas eran para mí, dice, eran ganancia, dice, para mí ganancia,
las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Claro que había cosas que te proporcionaban una ganancia. Claro que había cosas que te proporcionaban una ventaja. Claro que el apóstol Pablo era un ventajero oportunista, era un ganador. Ganale a este. Claro que era un ganador. La gente le tenía miedo porque tenía poder, porque era implacable, porque era violento, porque era asesino, porque para él había mucha ganancia en esto, encontraba mucha ganancia. Y hay gente que todavía sigue entendiendo que hay cosas que como le producen una ganancia, no sé si me están entendiendo, porque si dejo hacer esto, voy a tener que comenzar a vivir por fe, porque si me porto bien tengo que dejar de portarme mal, y porque tengo que dejar que Dios controle mi vida. Y el apóstol Pablo decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Pensarías así? Mira que podemos responder sí fácilmente. Pero vos sabés lo que es perder todo. Mira cuando vos perdés todo. Porque acá si quieres ganar a Cristo es vivir en Cristo. Para poder ser una nueva criatura tenés que estar en Cristo. Y para ser una nueva criatura lo tenés que demostrar solamente haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si no, como vos pensás, no, para mí no es algo agradable. Mira, versículo 8. Ciertamente, habla de que es algo cierto. Para él no había otra cosa. Aún estimo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas. Decí conmigo, todas. No nos tenemos que quedar con nada. Te cuento un testimonio. Cuando me bauticé, me acuerdo que yo les he contado a ustedes, pero luego le conté de vuelta. Yo hice una lista de todas las cosas que no tenía que hacer más. Hice una lista. Porque era borracho, porque era peleador, porque era ladrón, porque tenía todos los males. Y me acuerdo que hice una lista y le dije a mi esposa, mira, Ali, esto es lo que yo no voy a hacer, esta va a ser mi meta. Esto va a ser mi meta, esto quiero alcanzarlo en la brevedad del tiempo, esto no lo voy a hacer más. Yo entendí que mi vida tenía que transformarse en el templo del Espíritu Santo, no en un templo de basura. No fue cogido para hacer un tacho de basura. Saulo era un tacho de basura, pero apareció una vasija donde la excelencia de Dios iba a habitar en él. Porque en realidad lo que lo hacía feo a Saulo era todo lo que había en él, todo lo que se había apoderado de él, todo lo que lo rodeaba a él, todo lo que estaba en su corazón. Solucionó ese tema, este hombre solucionó este tema y su vida cambió, fue transformada. Y este hombre hoy está sentado en los lugares celestiales con Cristo, disfrutando ya de la eternidad. ¿O pensás que no hay una eternidad para vos? Hay una eternidad para todos, hay un día final y esto está fuera de discusión. Hay un día donde todo se acaba. Seamos inteligentes, Dios nos pide, nuestro corazón nos pide nuestra vida, nos pide unos años acá en la tierra y Él nos regala la eternidad con Él. Seamos inteligentes, nos santifiquemos, nos apartemos. Tenemos que ponerle ya un fin a nuestra vana forma de vivir. Tenemos que ponerle fin a nuestra boca, fin a nuestros pensamientos, fin a nuestros ojos, fin a nuestras malas intenciones. Tenemos que ponerle fin a nuestras malas actitudes. Tenemos que ponerle fin a esas cosas que nos van a proporcionar una ganancia, pero que a lo largo eso nos va a llevar a perder nuestra alma. Nos va a llegar a perder todas las cosas. Mayormente lo que Dios hizo, que era bueno. O pensar que el infierno está vacío. Dice la Biblia que el Seol es insaciable, como la matriz estéril. Así es el Seol, el infierno insaciable. No dejan de llegar a almas que no entendieron que esas cosas que le proporcionan ganancias, que te pueden sacar de un apuro,
como una mentira piadosa o como algo que lo decimos porque lo decimos, que no le damos importancia. Seguimos. Ya estamos cerca del fin del mensaje, ¿no? Tranquilo. Señor, ya lo aclaré, no vengas. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por la excelencia, por conocerlo a Él. ¿Sé cuánta gente habla de aquel que no conoce? ¿Sé cuánta gente carece de esa excelencia? Porque tenemos este tesoro de barro, ¿sí? Este tesoro, ¿sí? De barro. Porque esa excelencia es Cristo en nosotros. El que marca la diferencia de esto que en un tiempo fue un tacho de basura. El Señor me perdonó, el Señor me limpió, me hizo desaparecer de este mundo para que pueda ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero ciertamente yo tengo que estimar esto, yo tengo que pensar este pensamiento me tiene que agradar, primeramente a mí, te tiene que agradar a vos este pensamiento, de que todas las cosas las tenés que perder por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, decía Pablo, por el amor del cual lo he perdido todo mi pillaje, todas allá nosotros le decimos, todas mis picardías criollas, de ser una persona ventajera, de ser una persona mentirosa, ser una persona de malos pensamientos, de malas actitudes, mal amigo, traicionero, murmurador, al último fornicario, ponerle todas las cosas. Todo lo había perdido Pablo, todo lo perdió. Y mira lo que dice ahora, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Lo había sacado de su vida. Lo había desalojado de su corazón. Lo había apartado de su forma de pensar. Lo apartó de su corazón. Este hombre realmente, Saulo, había muerto. Y aquí se cumple la palabra de con Cristo estoy crucificado y resucitado para ganar a Cristo. Y escuché esta parte, porque esta parte para mí es el versículo clave por el cual vamos a orar. Versículo 9. Y ser hallado en él. ¿Dónde se halló Lucifer? ¿Dónde se halló Adán? ¿Vos sabés que despertarte una mañana y no ver más el paraíso? Estás rodeado de cardos y espinos. ¿Vos sabés lo que es despertarte una mañana y ya no estar más en ese lugar donde fluía la gracia de Dios, el amor de Dios, donde el Dios proveedor, el Dios amigo te visitaba todos los días? Pablo lo perdió todo porque él no quería perder este lugar. Porque cuando él le fue revelado la vida de Cristo, cuando él tuvo un encuentro con la palabra, cuando él vio la luz, escuchó la voz de Dios, cuando él tuvo la oportunidad, no dejó pasar. ¿Cuántas oportunidades vamos dejando pasar en nuestras vidas? Y ser hallados en él. Esta suerte no la corrió Lucifer. Esta suerte no la corrió Adán. Pero sí Cristo vino a rescatarnos de nuestra vana forma de pensar y de vivir, para que nosotros podamos hoy abrir nuestro corazón, para que la luz de Jesucristo sea una realidad en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para que podamos entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y quiero terminar. Guárdese este versículo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Un Pablo que recupera esa imagen que perdió Adán. Vamos a orar. Sé que los minutos van pasando, pero está muy interesante lo que el Espíritu Santo nos va guiando. Y quiero que esto no ignoremos lo que está sucediendo. Hay un momento donde la mente se dispara la mente. Como decía el pastor, muchas veces, ¿cuándo va a terminar? Y no somos conscientes. No somos conscientes de lo que el Espíritu está hablando. Comenzamos la reunión que el Espíritu nos quería hacer entender algo. Y mientras que el pastor hablaba, era muy fuerte lo que me estaba sucediendo en toda la lectura que estaba generando el Espíritu Santo. Y quiero que prestes atención, porque algo que he orado en estos últimos meses fue decirle: Dios, no permitas que la teoría me deje fuera de tus realidades. Y yo voy a pedir al pastor que ore por cada uno en una oración como guía el Espíritu. Pero quiero que veas esto. Y esto es algo que está remarcando el Espíritu Santo. Pablo, siendo Saulo, David, comenzamos hablando de David. ¿Sabes qué decía David? Yo estoy bien. Sí, yo sé cómo se adora. Yo sé cómo se hace. Sí, yo le creo al Dios de Israel. Pero había algo en él que ya no estaba entendiendo. Había algo en él que estaba haciendo lo peor de lo peor. Y en esta noche yo sé que el Espíritu quiere remarcar algo. Porque nos podemos volver tan intelectuales, como decía el pastor, y ser conocedores de mucha Biblia, hoja, pero no estar viviéndola. Porque algo que entendí en estos últimos años, que en nuestra casa nos conocen bien. En nuestra casa nos conocen bien. En nuestra casa sí nos conocen. Y muchas veces nosotros creemos que la palabra ya hizo un cambio, porque vamos a una reunión o porque asistimos a ciertas horas en un lugar y transitamos sabiendo pasajes bíblicos, pero no lo vivimos. Y no lo vivimos. Y eso es algo que le estaba sucediendo a David y a un Saulo, muy conocedor. Pero Saulo va a decir esto porque tiene un encuentro con Jesucristo. Así como David es confrontado por el profeta, va a decir: todo esto lo quiero tirar a la basura. Yo no sé qué tenés que decirle hoy a Dios. Y como marca el Espíritu Santo, hay algo que tenés que sacar de tu vida. Cada uno sabe qué pasa. Como decía el pastor, podemos ser muy buenos con mucho. Pero la mentira todavía sigue estando. El engaño sigue estando. La pornografía sigue estando. Las cosas ocultas siguen estando. Pero podemos ser muy buenos con muchos. Podemos tener muchas acciones. Podemos ayudar a muchos. Pero nuestro corazón todavía no haber estado determinado. Y hoy es algo que el Espíritu está fuertemente haciendo esto, Tengo hasta ganas de llorar, porque es muy fuerte lo que dicen en el Espíritu. Porque hay algo que Dios quiere hacer. Primeramente, que seamos humildes delante de Él. Porque un corazón contristo y humillado Él lo desprecia. Si yo le digo a Dios: Señor, ¿sabes qué? Reconozco que en esto he sido débil. En esto, Señor,
no me he determinado, el Espíritu Santo va a hacer algo en esta noche. Ponte de pie. A tus